Magic Internacional. Y bueno, aquí a mi izquierda tengo a Carlos Mesa, conocido, que además está también en el equipo de staff haciendo entrevistas a todos los ponentes. De momento nadie, pero tampoco ¿No? creo que sea lo importante. Los que estáis aquí habéis venido para escuchar una conferencia sobre uno de esos temas que tanto nos gustan y bueno, pues quizá volver otra vez a repetir lo mismo, habiendo tanta gente que hay que entrevistar, pues no sé si es Ya miraremos a oportuno. ver, porque siempre es interesante lo que tienes que contar, Carlos. Bueno, Carlos Mesa, periodista, escritor y sobre todo, incluso ahora gran guía turístico, que haces unas rutas impresionantes, que la gente está contentísima, que voy viendo cómo lo vas realizando. Y Muchas bueno, gracias. hoy nos vas a hablar templarios y masones, algo que también dominas, que conoces. Y como no, os dejo con Carlos Mesa. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Además veo alguna que otra cara conocida, amigos, amigas. Como nos ha comentado Raúl, este año formo parte del equipo de Magic Internacional. Estoy haciendo grabaciones en una salita donde alguno de vosotros que queráis, o cualquiera de vosotros que luego queráis mirar la página oficial de Magic Internacional en Facebook o YouTube, podrá ver qué es lo que estamos haciendo. Todo se hace en riguroso directo. También lo digo esto un poquito porque hoy voy un poquito escopeteado y me sabrá mal que luego al final yo sé que hay mucha gente que siempre tiene ganas de preguntarte o de comentarte alguna cosita y voy a tener que salir disparado, me vais a disculpar, porque tengo que hacer una entrevista a una persona y hoy voy con el tiempo muy justo, ¿no? Así que cualquier pregunta que queráis hacer, hacedlo en el contexto de lo que es la conferencia. Dejamos un ratito en la parte del final y después pues me disculpáis. Bueno, tal como ha dicho Raúl, yo soy periodista, pero actualmente soy guía oficial de turismo de aquí de Cataluña y hago esas rutas relacionadas con los enigmas históricos. Y uno de los que más me han gustado siempre es el tema de la masonería, de las sociedades secretas. Y hay mucha gente que cuando se menciona el tema de la masonería, inevitablemente lo relaciona con el mundo de los templarios. Una gran pregunta que se ha formulado, que se formulan todos, es si no tendrá algo que ver los templarios, si no tendrán algo que ver con el tema de la masonería, o si realmente la masonería tiene sus orígenes dentro de lo que es el templarismo. Bueno, pues vamos a ver si existe esa conexión, si eso es real o no, siempre desde el punto de vista histórico, y así iremos conociendo un poquito más cómo ha funcionado esta sociedad a lo largo del tiempo. Voy a ver si me aclaro con este cacharrito, que antes lo estaba probando. Ah, mira, da igual donde apuntes, al final siempre te va hacia donde tú quieres, ¿no? Y bueno, vamos a estas diapositivas, que son bastantes, unas cuantas. Dejaremos un turno de preguntas para la parte del final, no sé cuántas de ellas podré pasar. Hay como más de 20, ¿no? Bueno, pues la fui preparando yo, le fui poniendo aquí sus grabados, sus fotografías y unos textos que podemos ir leyendo de forma conjunta, ¿no? Se habla de que hay dos masonerías. Cuando hablamos del origen de la masonería, existen dos periodos completamente distintos. Muchos de vosotros ya sabréis algo o cómo funciona. También hay mucha leyenda negra al respecto. Si queréis, hablamos un poquito inicialmente sobre ese tema de la leyenda negra de la masonería. Sabed que, igual que el totalitarismo fascista de Hitler le dio por perseguir a los judíos, mira por dónde a Franco le dio por perseguir a los masones, ¿no? Y es que en buena parte Franco tenía razón en algo. Cuando Franco se quejaba de que todos estos eran unos rojos republicanos, es que tenía razón. Yo siempre lo digo. Porque hay mucha gente que te empieza a asociar lo que es la masonería con el tema de las derechas, y no va por ahí. En otros tiempos esa masonería siempre estuvo muy asociada sobre todo al republicanismo, a la parte más izquierda de esa política, si cabe, ¿no? Así que en todo momento Franco tenía toda la razón del mundo, y cuando le dio por perseguir a esa gente, que era todo lo contrario a sus propias ideas, pues estaba en lo cierto. Hay dos grandes periodos de la masonería. Una masonería que se denomina constructiva o operativa, que es la de los constructores. La palabra francmasón deriva de constructor franco, de constructor libre,
y otra masonería que se extiende a partir del 1717. La primera es la de los picapedreros, los constructores como tal, ¿no? Llega un momento, hay una cosa muy interesante con respecto al tema de los templarios. Mirad dónde hay un vínculo importante. Resulta que en muchas ocasiones, cuando vais a hacer visitas a lugares que tengan que ver con el templarismo, os vais a encontrar con que os dicen que tal ermita o tal iglesia es templaria, ¿no? Y una pregunta que deberíamos formularnos. ¿No nos han dicho siempre que los templarios eran monjes y guerreros? Por lo tanto, si esa ermita es templaria, ¿de verdad creéis que la construyó ese monje, la ermita como tal? No, la respuesta es más que evidente. Hacen como hoy en día. Aquellos monjes y guerreros tenían el dinero. Lo que hacían era sencillamente subcontratar o contratar a alguien que le construyera esa idea, esa edificación. Por lo tanto, ¿a quién le hacen el encargo? A la masonería, a los masones, a los constructores. Eso es interesantísimo, porque significa que ya tenemos un primer vínculo entre templarios y masones. Si, como estamos viendo, llega un momento en que los templarios son perseguidos por la historia, y en este caso perseguidos por el Papa Clemente V, ¿no? Que junto a Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, lo que hace es llegar a un acuerdo para arrebatar todas las pertenencias al mundo de los templarios. Una de las peores cosas que pudieron hacer los templarios es mostrarle a Felipe el Hermoso en esa encomienda de París todo el oro que tenían allí guardado, ¿no? A Felipe IV, que tenía deudas por todos los lados, se le pusieron los ojos como platos y lo primero que pensó es, esto me lo tengo que quedar sí o sí como sea. Y como Clemente V, en cierta manera, es familia mía, pues este va a hacer lo que yo le diga, ¿no? Y así fue, aquel viernes 13 de octubre, fijaos muy bien en esa fecha de viernes 13, es cuando los templarios finalmente son capturados, ¿no? Y empieza todo aquel proceso que derivará en el momento en que Jacques de Molay se ha quemado en la plaza de la Bastilla delante de todo el mundo, ¿no? Pronunciando palabras que después entran dentro de ese mundo del misterio y que todavía hoy en día tenemos muy presentes. Pero eso quiere decir lo que más o menos podemos intuir, ¿no? Si desaparecen los templarios, ¿quién se queda con ese conocimiento esotérico? Sus amiguetes. ¿Y quiénes son sus amiguetes? Esa masonería constructiva. Ya tendremos un primer vínculo. Llega el año 1717 y estos masones ya no tienen encargos. Están todo el día en la taberna. Están dándole al vino. Estás en paro y de repente vemos que 4 logias se juntan en una taberna que le llaman la Taberna del Gancho y la Parrilla, en pleno Londres, en el año 1717, y fundan lo que se denominaría la masonería especulativa. ¿Qué significa la masonería especulativa? La masonería especulativa lo que significa es que ya no son constructores, como habían estado acumulando información a lo largo del tiempo, que eso es lo que hicieron siempre, bueno, pues al final deciden que se van a convertir en lo que han sido como alternativa, una escuela de pensamiento, de modo que la masonería a partir del 1717 sigue siendo una escuela de pensamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los masones, más allá de la leyenda negra que introdujo el franquismo aquí en España, lo que han hecho es fundar una escuela de pensamiento donde habitualmente se reúnen dentro de sus logias, que viene del italiano, que significa loggia, techo a cubierto, y lo que hacen es compartir información con los unos con los otros. Dentro de las sociedades totalitarias, los masones pues son perseguidos porque son gente que tiene información que puede ser peligrosa para determinadas sociedades. Nada más, no están especulando, no están dominando el mundo, no están conspirando para introducir pandemias ni cosas similares y esas chorradas, me vais a permitir que lo diga de esa manera, que se leen en muchos canales o que se ven en muchos canales de YouTube. Yo siempre digo lo mismo, los canales de YouTube, en muchas ocasiones estos chavales que han descubierto que no tienen que ir a trabajar a las 7 de la mañana, pues lo que hacen es crearse un canal donde dicen un montón de burradas porque saben que contra más grande sea la burrada, más visitas va a recibir y por lo tanto más le va a monetizar a final de mes. Así que los masones son todos estos Illuminati y estas cosas tan extrañas que se oyen por ahí y que nada tiene que ver con la auténtica realidad, ¿no? Bueno, vamos un poquito más allá. Venga, vamos a empezar con todo lo que tenemos que ir explicando, a ver dónde encontramos ese nexo en común. Vamos a ver, de todo esto hemos ido hablando, ¿no? Hemos hablado del tema de que a partir de la muerte de Jacques de Molay,
en el año 1314, que es quemado allí en la hoguera, suceden algunas cuantas cosas interesantes. Sabemos que partieron del puerto de La Rochelle, ¿no? Y que 4 galeras partieron a rumbo desconocido. En realidad no hay ese rumbo desconocido porque sabemos hacia dónde se movieron. Muchas de ellas llegaron a lo que es Escocia. Trabajaron a las órdenes de Robert Bruce. Y otros de estos barcos, que en concreto estamos hablando de 18 galeras que portaban oro, que portaban riqueza, todo aquello que habían ido acumulando estos templarios a lo largo del tiempo. Hablamos de los templarios franceses, no hablamos de estos templarios de la península ibérica, ¿no? Que estos tuvieron otro destino completamente diferente. Muchos de los que estaban aquí, que muchos, también pensad una cosa, el tema de los templarios es tan interesante que lo primero que os voy a decir es que prácticamente eran los propietarios de la corona de Aragón. Y en realidad porque no quisieron seguir adelante con esta historia, porque les resultaba francamente complicado. Pero cuando empezaron las persecuciones contra los templarios de la península, muchos de ellos, para evitar caer en manos de la Inquisición, lo que hicieron fue introducirse en otras órdenes, ¿no? La Orden de Montesa se crea expresamente para acoger a todos estos templarios que estaban huyendo, la Orden de Calatrava, los Hospitalarios de San Juan, que aunque habían sido enemigos de los templarios, también sirvió para salvar la vida de muchos de ellos, etcétera, etcétera. De los otros, de los franceses, se nos van hacia Escocia y muchos de ellos además acaban desapareciendo por otras islas. Luego los volveremos otra vez a ver. Ahora os explicaré el porqué. Fijaos, en un pequeño detalle, Jolly Roger. La Jolly Roger es la bandera pirata. Fijaos lo que dice por aquí, ¿no? En el libro de Piratas y la flota templaria perdida, el autor afirma que la famosa pirata de Calavera y Tibias fue acuñada por Roger II de Sicilia, que falleció en el año 1154. Afamado templario que tuvo una disputa con el Papa por sus conquistas en Apulia y Salerno. Bueno, pues este es el fundador el creador de la Jolly Roger. De hecho, cuando los templarios y todos estos cruzados se están viendo que tienen que desaparecer de lo que es Tierra Santa por la conquista de Saladino, cuando salen de San Juan de Acre, que ya vuelven de nuevo aquí a Europa, muchos de estos templarios eran bastante pillos. Lo que van haciendo es crearse un barco o una serie de barcos que hoy llamaríamos anarquistas, que no responden a ninguna bandera, no tienen la bandera de Francia, no tienen la bandera de ninguna otra nación, más que nada porque si resulta que están ante un barco que no responde a ninguna nación concreta, nadie les puede pedir responsabilidad alguna. ¿Y eso qué significaba? Que muchos de estos templarios cobraban una especie de peaje para salvar la vida de todos aquellos que querían desaparecer para no caer en manos de los infieles, de los musulmanes. Así que Roger II de Sicilia es el que crea esta calavera y 2 tibias. Este templario es el que crea la bandera pirata para colocarla precisamente en esos barcos, ¿no? Así que ya tendremos otra rama del templarismo, que en realidad los templarios tienen una buena culpa de lo que sería la piratería posterior. Aunque el tema de los piratas ya se conoce desde la época de Julio César. No es, lo que pasa es que en la época de Julio César esto de la calavera y de las 2 tibias no existía. Pero bueno, si a alguno le gusta la historia, que sepáis que Julio César fue secuestrado por piratas. Bien, todavía hoy los masones al pasar al 2º o 3er grado juran que se hermanarán con piratas y corsarios en algunos ritos. Este tema de los grados, a medida que un masón va ascendiendo de grado, veréis, un masón tiene una vida iniciática muy interesante, muy rica, en la que cada vez que van adquiriendo nuevos conocimientos, se asciende, como se dice, de grado. Hay mucha gente que por culpa de todas estas conspiraciones de Internet se piensa que los masones tienen 33 grados y que únicamente se nos va a quedar en 33 la cosa. Bueno, pues resulta que hay más y menos, depende del rito en el que se encuentre cada uno.
Si hablamos del rito escocés antiguo aceptado, fijaos muy bien en este nombre, rito escocés antiguo aceptado, tiene 33 grados. Pero si hablamos del rito de York, que es el rito norteamericano, este tiene 13 grados. Esto es interesante porque siempre te dirán en estas conspiraciones de Internet que tal presidente norteamericano pertenece al grado 33 de la masonería. Y eso es imposible, porque resulta que en el rito norteamericano, en el rito de York, solamente hay 13 grados. O sea que una vez más te vas dando cuenta de la enorme cantidad de burradas que se dicen en ciertas ocasiones. Gracias, gracias. Y después tendremos otros ritos, como por ejemplo el rito Memphis Mizraim, que es un rito de Cagliostro, que es un rito egipcio, al que yo personalmente estoy muy vinculado, que tiene 99 grados. O sea que imaginaos la cantidad de posibilidades que tienen todos estos ritos. Un rito, en resumidas cuentas, no deja ser una forma de estudio de la masonería. Y lo que hace cada logia es tiene su propio rito personalizado para dedicarse al estudio de ese tema en concreto. Evidentemente, si estás dentro de una logia egipcia, lo que vas a estudiar, ¿qué es? El tema de Egipto, nada más. Bueno, para que lo sepáis, existen 200 ritos diferentes dentro del mundo de la masonería. 200 formas de entender la masonería completamente distintas. Y luego hay dos grandes ramas, una rama que se llama la regular y otra que se llama la desgraciadamente se le denomina irregular. Diferencia entre una y otra. La regular es inglesa y es conservadora, solamente admite hombres. La llamada irregular es republicana, es muy afrancesada y es la que admite hombres y mujeres. Por lo tanto, esa es una masonería mixta, porque en muchas ocasiones hay gente que dice los masones no admiten mujeres. Falso. En la masonería afrancesada hay, evidentemente, presencia de hombres y mujeres. Y como esta es la masonería que trajo Napoleón Bonaparte a España, ¿cuál es la más extendida en realidad? Este tipo de masonería. Por lo tanto, la masonería que existe en nuestro país es una masonería mixta, es de hombres y de mujeres. Me gustaría dejarlo claro. Bueno, pues cuando se llega al segundo o tercer grado, en ciertos ritos, pronuncian frases que tienen que ver con corsarios y piratas. Y esto es algo que te choca muchísimo. De hecho, no os podéis imaginar, hay algo muy divertido que me encanta. Cada vez que llegan lo que se llaman las tenidas solsticiales, el nombre de tenida muchos piensan que se debe a que los masones se han inventado este término, esta palabra. La buscáis en el diccionario, significa encuentro, es una palabra antigua. Por lo tanto, los masones, cuando hablan de sus tenidas, hablan de sus encuentros. Bueno, pues hay un tipo de tenida que se llama tenida solsticial, que evidentemente tiene que ver con los dos solsticios, el de San Juan Bautista y San Juan el Evangelista, el de verano y el de invierno, y casualmente cuando llegan estos solsticios, a mí me fascina que cada vez que se están haciendo brindis, cuando llega el momento del ágape, donde toda la hermandad masónica está allí en la mesa, se realizan brindis piratas. Y se habla de traedme más pólvora, que significa traedme más vino, a por los cañones. Y se está brindando. Por lo tanto, si esa gente era picapedrera, si esa gente sencillamente hubieran sido constructores, ¿cómo es que juran hermanarse con piratas y corsarios? ¿Cómo es que cómo es que utilizan brindis piratas? Ahí estamos viendo otro nexo de conexión con esos que, en definitiva, con esa Jolly Roger de la que hablábamos hace un rato, esa pérdida de galeras que más allá de Escocia se nos fueron a otras islas que sobre todo más tienen que ver con Suecia que con otros lugares, ¿no? Vamos a por más. Mirad, el gran arquitecto del universo. A ver, ¿qué he dejado por aquí? El Concilio de Toulouse del 1229 indicaba que cualquier hombre que protegiese a un hereje perdería sus propiedades y sería castigado por ello. Los templarios estaban excomulgados y debían protegerse con símbolos, señales y juramentos. El hecho de que los templarios fueran masacrados y torturados por la Iglesia Católica, donde el Papa, el único representante de Dios que tenían por delante, les fallara, implicó que la sociedad secreta que partió de ellos acogiese a cualquier formación religiosa en sus filas, evitando llamar a Dios de cualquier forma. Esto es interesantísimo, porque es cierto que la base de la sociedad masónica es cristiana. Eso siempre es fundamental hacerlo saber. Casi todavía hoy en día hay mucha gente que piensa que los masones no tienen... Bueno, es verdad que no tienen dogmas. Cualquier masón te va a decir que ellos dogmas no tienen de ningún tipo, mientras que cualquier religión lo tiene, inexcusablemente, ¿no? Pero también es verdad
que lo que hace la masonería es no inmiscuirse en la religión de cada uno. Allí cada cual puede venir con la religión que quiera. El que es católico viene con su propia religión, el que es protestante viene con su religión, el que es sintoísta con la suya o el que es budista con la que le corresponde, ¿no? Y esto lo hago notar porque hay mucha gente que piensa, hombre, si eres católico no puedes ser masón. A ver, craso error. Y esto lo comento en muchas ocasiones, porque cuando hago rutas y empezamos a hablar sobre el tema de Gaudí, mucha gente me dice, hombre, si Gaudí era un creyente católico, bueno, ¿y qué más da? Si la masonería le importa un pimiento, si eres católico, protestante, lo que sea, si no te va a decir que no creas en ello. Es más, hay una base sólida de que la masonería en realidad tuvo unos orígenes cristianos en toda esta historia. Por lo tanto, todavía sigue habiendo una parte importante de cristianismo dentro de lo que es la masonería actual. Lo que hace la masonería para evitarse conflictos con las creencias personales de cada uno es que a ese principio creador, a ese Dios, le llaman sencillamente el gran arquitecto del universo y se suele representar en forma de un triángulo, sencillamente para que lo entendamos. En la masonería francesa se le llama sublime arquitecto de los mundos. Tenidas firmadas, a ver, ¿qué puse por aquí? Curiosamente, las logias del rito escocés rectificado tienen como costumbre levantar actas y firmarlas el mismo día de la tenida o reunión de masones, no dejándolas jamás para la siguiente tenida. Esta actitud tan reservada se debe a que solo los presentes aquel día sabrán lo que se habló en la reunión o tenida, pero los que vengan al siguiente encuentro no. Sí, los masones son bastante reservados. De hecho, inclusive todavía hoy en día los masones firman sus actas con apodos. Eso también lo hago notar en todo instante porque existe lo que se llama un nombre simbólico. Los masones no utilizan su nombre y apellidos a la hora de firmar actas o firmar un libro como tal. Y esto también es muy importante porque, claro, si tú quieres saber si fulanito con nombre y apellidos fue masón, nunca lo vas a poder saber, dado que no existen libros donde aparezcan sus nombres y apellidos. Esto es significativo, esto lo hago notar más que nada porque siempre han tenido muchísima discreción desde hace un montón de años, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? También responde al tema de Gaudí, que es una cosa que siempre me preguntan, ¿no? Hombre, si Gaudí no le hemos encontrado nada que diga que es masón, ni lo vas a encontrar, porque si Gaudí tenía un apodo dentro del mundo masónico, evidentemente, como no sabes qué apodo es, por mucho que encuentres esos libros, tampoco vas a saber a quién pertenecía ese apodo, ¿no? O sea, que siempre han sido muy discretos al respecto. El rey escocés Robert Bruce, que lo mencionamos, fue uno de los que ignoraron tanto a Felipe IV como a Clemente I, quizá por el hecho de que había sido excomulgado y no le importaba que pudiera pensar el Vaticano. De hecho, está constatado que durante la batalla a ver si lo pronuncio bien, Bagnobur, hubo caballeros del Temple luchando junto a las tropas del monarca escocés, comandados por el gran maestre Pierre Dumont. Y hay un libro de Michael Baggin, Richard Lake, que estos también son autores del Holy Blood, Holy Grail, aquí traducido como el Enigma Sagrado, junto a Henry Lincoln, que habla del tema de Relais-Chateau, ¿no? Bueno, pues estos dos recogieron esta crónica en la cual, mira por dónde, después de que esos caballeros acabaran desapareciendo rumbo desconocido, llegando hasta lo que es Escocia, volvieron a aparecer en esa batalla. El tema de la excomunión es algo interesante. Hay mucha gente que piensa, mira, a mí si me excomulgaban, me importa tres pimientos. En estos tiempos, claro, pero hay que buscarlo también dentro de su contexto. Cuidado con las excomuniones, porque veréis, lo que hizo la Iglesia en su momento fue decir, ¿quién es el que ha construido la tierra? Dios. ¿Quién es el intermediario? El papado, ¿no? Los curas, los cardenales, los obispos. Por lo tanto, ¿quién es el único que te puede dar un papel que te diga que ese trozo de tierra te pertenece? El papado. El papado es el único que te puede autorizar a darte una autorización para que tú gobiernes en ese trozo de tierra. Si te excomulgo, ¿qué significa? Si te excomulgo no significa que ya vas a caer al infierno de forma directa. Si te excomulgo en otros tiempos, lo que implicaba es, esa tierra ya no te pertenece. Por lo tanto, le estoy dando órdenes a tu vecino para que te invada y reclame esa tierra. Y nosotros después le firmaremos un papel diciendo a tu vecino que esa tierra es suya. Así que cuidado con las excomuniones. Estos tenían trucos para todo. El tema de la Iglesia a mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Terra Templariae. Nos dicen igualmente que había dos preceptorías templarias en Escocia, concretamente en Maricalter y Ballantradoc.
Weiden y Lake añaden otras 3 preceptorías en 3 territorios completamente diferentes, y en este listado se evidencia que esta terra templariae aglutinaba más de otras 500 propiedades templarias. Es decir, los templarios se empiezan a posicionar en el territorio de Escocia, ¿no? Vamos a por más. Dejadme ver primero el tema de la hora, 13:30. Asimismo, en diversos documentos no se habla por sí sola de la Orden de los Hospitaleros de San Juan en Escocia tras la extinción oficial de Temples, sino de los Fratibus Hospitalatis Hierosoliminati Militibus Temple Salomonis, lo que justificaría que el caballero Ramsay, en su famoso discurso del 26 de diciembre del 1736, afirmase que los masones derivaban de los hospitalarios de San Juan. Andrew Sinclair afirma que diversas estelas medievales del entorno de Roslin son templarias y postula que parte de los refugiados escoceses lo hicieron en este entorno. Según la tradición masónica francesa, los documentos y la riqueza del temple fueron llevados en 9 embarcaciones a la isla de May en el estuario de Forth. Ahí está la otra isla en la que esos templarios se van a aposentar, mucho más allá de lo que fuera Escocia en sí. Otros documentos que registran elementos de especial interés sobre la estrecha relación existente entre templarios y la masonería. Los estudios de este masón, de Paul Naudon, en su obra Los orígenes religiosos y corporativos de la masonería, que relata, entre otros, cómo los templarios instalados en Metz a finales del siglo XIII se reunían con una fraternidad de masones de Metz, confirmando con una prueba historiográfica esta vinculación, y el tema de la capilla de Roslin, que ahora vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? Que todo el mundo sabéis, supongo, a través del Código da Vinci o de otros documentos, novelas, esa vinculación de la capilla de Roslin con el mundo de los templarios y por ende también con el tema de la masonería. Mirad, William Sinclair. Este proyecto no se concluyó ya que su fundador, William Sinclair, al parecer el primer gran maestro electo de la Gran Logia de Escocia, murió en batalla antes de concluirlo. Además, debemos aclarar que la reina Victoria modificó la capilla dándole su toque victoriano. Estamos hablando siempre de la capilla de Roslin en todo instante, que a lo mejor alguno de los presentes ha podido estar allá, ¿no? En el exterior se observa la estructura cruciforme de la construcción, además de símbolos que incluyen gárgolas, una figura de Hermes y un muro de las lamentaciones, como el muro de los judíos. También posee 2 entradas, una para los hombres, la de solteros, y otra para las mujeres. Y en el interior todo está tallado con simbología cristiana, judía, egipcia, templaria, masónica y alquímica. Esto también es interesante. El día que veáis tumbas donde aparezca una espada rota, esto significa que hay un caballero templario allí enterrado. Cada vez que veáis algo... Bueno, los masones también siguen utilizando algo parecido. Los masones lo que hacen es edificar en sus construcciones o en sus monumentos funerarios una columna. Y si la columna está rota, significa que evidentemente allí hay enterrado algún masón. Espada rota, templario. Columna rota, masón. Aquí en el cementerio de Montjuïc tenéis unas cuantas construcciones funerarias con las columnas rotas, lo cual indica evidentemente la presencia de masones enterrados en ese lugar. Bueno, voy un poquito así escopeteado, pero así nos da algo de tiempo. Cada muro de la capilla de Roslin cuenta con diferentes historias por medio del detalle del pulimento de la piedra. Ángeles, demonios, hombres verdes. Esto tiene mucho que ver con el mundo de los celtas. Ahí está José Luis Nuac, que nos ha estado hoy hablando de ello. José Luis Nuac es un druida que tenemos aquí fuera. Y allí también vemos el sol, la luna, estrellas, palomas, flores, hojas, cruces, triángulos, pirámides, escuadras, compases, círculos, cuadrados. Fijaos que la masonería utiliza mucho el tema de la geometría, siempre está muy presente, ¿no? Mirando hacia arriba se pueden divisar 5 arcos en su bóveda, 4 de ellos florales, margaritas, que representan la inocencia, lirios, la pureza, flores abiertas al sol, la adoración, rosas, amor, y una estrella con 5 puntas. La estrella de 5 puntas es la alusión al hombre de Vitruvio, o sea que siempre hace referencia a la figura del hombre dentro de ese microcosmos que está representado por el círculo que lo rodea, ¿no? Ya sabéis que los masones son mucho de simbolismo, que les procede también de todo este mundo cabalístico y alquímico. También se encuentran las 7 virtudes y los 7 pecados capitales dispuestos en una forma particular, indicios de viaje a América antes de la llegada de Colón a nuestro continente. Bueno, esto también es verdad, ¿no? El tema de las mazorcas que aparecen en la capilla de Roslin, tú piensas, ¿las mazorcas no provenían de allí de América? ¿Cómo es que están presentes en la capilla de Roslin? Hay muchos secretos, ¿eh? Hoy en día ya tenemos bastante constancia y mucha información. Ya sabemos que Colón no fue el primero. Hace poco han aparecido unos estudios donde se demuestra que los vikingos habían estado por allí. Y mira que también hace poco se demostró que el famoso mapa de Vinland de los
de los vikingos está falsificado, pero es que hay construcciones donde se evidencia precisamente, sobre todo en la parte de Canadá, de que los templarios habían llegado hasta esas tierras. Perdón, los templarios, de que los vikingos habían estado por allá. También se presupone que alguna flota templaria llegó a... Se presupone, no hay información, esto es más especulativo, ¿no? Que habían llegado hasta esas tierras y de ahí probablemente que la capilla Roslin aparezca. Y no os olvidéis tampoco de Gense. Gense es el nombre real que se esconde detrás de la figura de Simbad el marino. Y resulta que Gense llegó a Perú. Evidentemente este hombre era chino. Es por ese motivo que muchos peruanos tienen los ojos rasgados, lo cual indica que mucho antes de Colón todo el mundo pasó por allá. Otros días, si queréis, hablamos de este tema del descubrimiento de América antes de Colón, porque también os anticipo algo, así muy rapidito. Colón sabía que había un camino rápido para llegar hasta las Indias, pensaba que había unas islas de por medio donde se podría habituallar antes de llegar a lo que él consideraba las Indias, pero tenía información. ¿Perdón? La Atlántida está aquí abajo, está en Cádiz. El otro día apareció un reportaje chulísimo en Cuarto Milenio sobre no me acuerdo cómo se llama este hombre, si alguno me quiere refrescar la memoria, es un buceador que está haciendo una serie de televisión para la BBC. ¿Tú recuerdas cómo se llama, Raúl? El nombre no recuerdo, lo podemos buscar, pero sí que salió un reportaje en el cual él incidía que, como dices tú, en las costas españolas... Y que hay bastantes evidencias de que toda la zona de Cádiz tiene mucho que ver con el tema de la Atlántida. De hecho, hay otro investigador al que no le prestamos nunca atención, que se llama George Díaz Montexanos, y este investigador, que en realidad proviene de Cuba, tiene muy buena información y además estuvo trabajando con James Cameron en el estudio de la zona gaditana, porque él presupone que esa civilización que estuvo antes de Tartesos era lo que hoy en día llamamos la Atlántida, ¿no? Y que los Tartesos serían continuadores precisamente de este tema. Bueno, espero haberte respondido un poquito a la pregunta. Si queréis preguntarme alguna cosa, ya sabéis que los que estamos muy vinculados a todos estos temas, lo que hemos hecho es, y sobre todo los míos, cuando hablo del mundo masónico, es acumular información a lo largo de los siglos. Tenemos unas bibliotecas fabulosas y más que nada pues podemos responder a ciertas preguntas que quizá de otra manera en ese mundo más profano pues hay gente que no ha tenido la oportunidad de visitar esas bibliotecas del mundo de la masonería, ¿no? Vale, llegamos a la columna del aprendiz, esa columna de la capilla Roslin. Es una columna que está retorcida, muy similar a las columnas del Templo de Salomón. Por cierto, tenéis dos columnas similares, ¿sabéis dónde? Aquí en Barcelona, en la entrada de la Sagrada Familia. Están sostenidas por dos tortugas atlantes, una de tierra y otra palmípeda, otra que es de mar. Y ya veréis cómo están completamente retorcidas, de modo que estáis ante las dos columnas del Templo de Salomón, lo dejó allí Gaudí. Por lo tanto, fijaos en ese simbolismo que a veces pasa desapercibido y la gente no le presta la suficiente atención, ¿no? Fijaos, al oriente del lugar, de norte a sur, se ubica la columna del maestro, la columna del oficial y la columna del aprendiz. Todo lo que tenga que ver con el mundo de la masonería, yo creo que esto lo va a saber perfectamente. Porque además, dentro de la masonería existen tres grados iniciales, ¿no? El grado de aprendiz, el grado de compañero y el grado de maestro. Esta última está al lado de la entrada de la cripta. Además, existe una historia sobre la columna del aprendiz que todos relacionan abiertamente con la masonería. Inspirado en un diseño romano, William Sinclair tenía un dibujo de cómo debía ser la columna sureste dentro de la capilla y el maestro albañil encargado de la obra, quien acababa de culminar la columna noreste, no supo cómo realizar dicho encargo y decidió viajar a Roma para descifrar la construcción de la nueva columna. Esta es la leyenda que hay en torno a esta columna. Los hijos de la viuda. Mientras tanto, uno de sus aprendices, si hablamos de cómo se construyó esa columna tan famosa de Roslin, el hijo de una viuda tuvo un sueño en el cual se vio labrando la piedra y construyendo el difícil pilar. Entonces le contó su sueño a William Sinclair y le pidió permiso para esculpir la columna. Sinclair aceptó. Cuando el maestro llegó de Roma, su aprendiz había concluido perfectamente el encargo y con tanta belleza que enfurecido y celoso lo golpeó con el mazo en la cabeza, matando al aprendiz en su propia columna. Bueno, esta leyenda la conocen perfectamente todos los masones, porque al ascender a cierto grado, los masones tienen una representación, un psicodrama muy parecido, en el cual Hiram Abiff, constructor del Templo de Salomón, es asesinado por uno de sus discípulos de la misma manera. Y mira por dónde, ahí hablamos en muchas ocasiones, o se habla en ciertas ocasiones, de que en realidad la masonería procede de alguien que tuvo
una madre viuda. Los masones se hacen llamar los hijos de la viuda. Bueno, es que hay varias leyendas en torno al respecto. Quizá una de las más populares aparezca en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Se dice que Hiram Abis constructor del Templo de Salomón que pertenecía a una de las 12 tribus de Israel, tuvo una madre viuda llamada Sarva, y los masones se hacen llamar los hijos de la viuda, los hijos del constructor del Templo de Salomón. Por cierto, el nombre de Sarva también es muy chulo porque da la casualidad de que en el Parc Güell de Barcelona, la fuente que instaló el señor Eusebi Güell, dentro de lo que es el templo que hay al final de 33 escalones, bueno, pues resulta que allí había una fuente que casualmente se llamaba Sarva. Ahí lo dejo. Así que los masones se hacen llamar popularmente los hijos de la viuda, y los masones en su tenida, como son huérfanos, van vestidos de luto, van vestidos de negro. Ese es el motivo por el que visten de esa manera tan concreta, ¿no? Carlos, si te parece, si quieres que interactuemos un poco con el público, lo digo por ti, por el tiempo, que sí, sé que tienes la entrevista, o matizamos y hacemos 4 preguntitas. Vale, vamos a hacer ¿Sí? una cosa. Vamos a pasar muy rápidamente algunas diapositivas, a lo mejor me entretengo alguna y hacemos ese turno de preguntas. Ahí tendremos a White Tyler, durante la revuelta de los campesinos en Inglaterra, que era descendiente de templarios, que confesó al ser capturado que pertenecía a una sociedad secreta inimaginable. Todavía hoy en día las logias escocesas y las logias inglesas y escocesas al guardatemplo se le llama Tyler en honor a Wat Tyler. Vamos a ver, muy rápidamente, aquí hablaba del tema de los lollardos, de la Royal Society. Esto me encanta porque es que resulta que el primer reglamento masónico es del año 1723, se llama las Constituciones de Anderson. Y mira qué casualidad que te miras la Real Sociedad Inglesa de Isaac Newton, que es del año 1600 y algo, y los estatutos de la Real Sociedad Inglesa, de la Royal Society, coinciden con las Constituciones de Anderson del 1723, lo cual significa que lo que era la masonería especulativa ya existía antes de darse a conocer en el año 1717. Los caballeros del Templo de Salomón, el rito masónico templario. Todavía hoy en día existe un rito que se le llama el rito templario dentro de lo que es la masonería. Os daré unas conclusiones en la parte del final. Fijaos, el calendario del rito templario. Que, por cierto, lo que hacen ellos es dar... la masonería funciona con un calendario completamente diferente. No hablan de... Estamos en el año 2021 de la era vulgar, sino que hablan de otro... O sea, lo relacionan con otra cosa completamente diferente. Para lo que se llama el rito templario de la masonería, uno de esos 200 ritos que os acabo de mencionar, comienza todo en el año 1118 de la era vulgar. Ese sería el año 1 para ellos. Tenemos otro rito que se llama el rito de la estricta observancia templaria, que comienza después de la destrucción del templo en el año 1314. El rito masónico templario, que toma el año de su nacimiento en el año 1307, etcétera, etcétera. Los grados templarios. Aquí vemos algunos de estos grados y los nombres que reciben. Cuando llegas al grado 13, se presupone que ya eres caballero templario, ¿no? Corrientes masónicas templarias, ¿cuáles son las reconocidas? Por cierto, esto es interesantísimo para todo este tema del neotemplarismo, porque la carta del Armenius se presupone que es el que escapa con una carta firmada por Jacques de Molay que le dice textualmente que aquel que posea esa carta es el continuador de la Orden del Temple. Lo digo por todas estas órdenes neotemplarias que han salido por ahí, que en realidad dicen, yo soy templario, perdona, si hacemos caso a la carta del Armenius, solo los que descienden directamente de lo que es esa carta, la famosa carta del Armenius, que se encuentra en Portugal en estos momentos, solo esos podrían decir abiertamente que son templarios. El resto son asociaciones dentro de este mundo moderno, pero no se pueden llamar templarios porque evidentemente nunca han sido reconocidos como tal, ¿no? Seguimos, las compañones. Conclusiones, las raíces. Desde los inicios de la Orden del Temple hubo ciertos número de templarios que recibieron la iniciación compañeril. A ver, mirad, os quiero llegar a una conclusión antes del turno de preguntas. Muchos de vosotros os estaréis preguntando si realmente la masonería tiene todos sus orígenes dentro del Temple. Yo os digo cuáles son mis conclusiones. Digamos que fue influenciada por el Temple, fue influenciada por los templarios, pero no tiene sus orígenes allí.
Veréis, la masonería en realidad se nos remonta a Roma. Ese es el comienzo de todo, aunque no existen documentos más allá del año 1300, porque los primeros documentos masónicos le llaman el manuscrito Cook y el manuscrito Regius. Esos serían los primeros documentos de texto. Pero es que resulta que los romanos tenían unas escuelas donde se aprendía el oficio del arte real, es decir, el oficio de la construcción, y casualmente cuando tú entrabas en estas escuelas romanas donde aprendían a construir, habían 2 columnas justo en la entrada. Y todo el suelo era de ajedrez, era un enorme ajedrezado. Todavía hoy en día, cuando entras dentro de una logia masónica actual, te encuentras las 2 columnas en la entrada y todo ese suelo ajedrezado. Es exactamente igual. ¿Qué sucedió entonces? Que cuando estas escuelas llega el cristianismo y las prohíbe, siguen trabajando en la clandestinidad. ¿Y eso qué implica? Que cuando llega la Edad Media, que volvemos a saber de este tipo de escuelas, estas escuelas que resurgen en esos momentos para volver a construir dentro de la Edad Media, se empiezan a unificar o empiezan a recibir influencias de toda índole. Empiezan a recibir influencias de los templarios, posteriormente ya en el siglo XVIII empezarían a recibir en el XVIII y el XIX las influencias del mundo egipcio, pero también reciben influencias del mundo del hermetismo, de la cábala, es decir, reciben influencias de toda índole. Por lo tanto, la masonería no tiene un origen concreto. La masonería sencillamente fue una escuela inicial que se basó en el arte de la construcción y que recibe información de un montón de partes. Todo eso es lo que conformará la masonería operativa, incluyendo la parte, evidentemente, que tiene que ver con el mundo de los templarios y que hará que posteriormente, en el año 1717, se nos acaben transformando en esa escuela de pensamiento que sigue siendo todavía hoy en día. No sé si así, de alguna manera, simplificando y yendo rápido, he intentado aclararlo dentro de lo posible. Y ahora sí, si queréis hacer preguntas, todavía tendremos ese turno de unos 10 minutos. Y aprovecharé unos minutitos para hacer preguntas. Venga. Bueno, pues turno de preguntas. Un segundito. Ahora. Pido disculpas porque cuando he dicho Atlántida estabas hablando de Colón yendo para América y creo que te has ido al siguiente tema, digamos. ¿Sabes? No te he entendido, discúlpame. Que hablabas de Colón, ¿sí?, que va para América y buscaba aquello que todos sabemos, y entonces yo he dicho la Atlántida, y entonces ya has cambiado. Sí, pero es que la Atlántida... No sé si has dicho todo lo que querías decir de Colón en el momento que he dicho que bueno, te he cortado. Colón, lo siento, ¿eh? No te preocupes. De Colón hay muchas cosas que comentar, ¿eh? De Colón hay que decir que estuvo casado con la hija del prior de esta orden, ¿cómo se llamaba? Una orden así muy parecida a los templarios que existía en Portugal. La hija del comendador de una de estas órdenes de Portugal. Estuvo con Felipa Moniz, estuvo casado. Y por lo tanto esto implicaba que evidentemente él también tenía una información importante que procedía de ese mundo templario portugués. Por lo tanto, esa es parte de la información que él percibe para ese viaje que él tiene en la cabeza en todo momento. Lo que pasa es que él no estaba buscando la Atlántida, ¿eh? La Atlántida es otra cosa completamente distinta. Él sencillamente lo que estaba buscando es el camino hacia las Indias, pero disponía de información privilegiada. Y cuidado con todo esto porque esa información proviene sobre todo del mundo de los judíos. Esto hay que hacerlo notar, porque el que financia el viaje de Cristóbal Colón es un judío converso, que es el que le da el dinero a Fernando el Católico para que este hombre empiece con su viaje. Lo cual significa que los judíos tienen una especial vinculación con el tema de Cristóbal Colón. Y esto todavía lo hace más interesante, si cabe, porque nos da a entender que Cristóbal Colón probablemente tuviera ascendencia judía. Y esa era parte de la historia que él ocultaba en todo instante para no tener problemas de ningún tipo, porque sabemos los problemas que ello podía conllevar, ¿no? Por lo tanto, los judíos tenían información muy importante, sobre todo a través de los mapas portulanos, que implicaba que se lo iban a proporcionar a Cristóbal Colón porque ellos estaban buscando unas nuevas tierras donde irse a vivir.
dado que estaban siendo perseguidos por toda Europa a través de todos estos pogromos y linchamientos que se habían producido. Y como aquí solamente existían 2 tribus de las famosas 12 tribus perdidas de Israel, lo que ellos creían en todo momento es que probablemente hubieran otras tierras donde esas tribus perdidas iban a estar y que Cristóbal Colón probablemente, si le financiaban, sería el que les encontrase esas tierras donde ellos querían ir a migrar para juntarse con los suyos. O sea, fíjate la importancia del viaje de Colón, porque más allá de lo que siempre nos han dicho, hay un montón de cosas que todavía están por descubrir. Os doy una pequeña pista. Si vais al Museo Judío de Girona tenéis amplia información sobre este tema. Sigue estando allí todavía, porque nosotros fuimos la capital de Sefarat, lo que actualmente llamamos Girona. Sí, perdón. No, simplemente comentarte que la referencia de Atlántida que antes has hecho el submarinista es Michael Donnellan. Eso es. Ahí está. Muchísimas gracias, Raúl. De los libros, por favor, para ver los libros. ¿El qué, perdón? Los libros, el fotograma de los libros. Ah, vale. Querían preguntar. Esta parte de mis libros. Vale. Los constructores de catedrales eran masones, ¿no? Los de las catedrales. Bueno, algunos, no siempre. Habían otro tipo de gremios, por descontado, pero lo que sabemos es que evidentemente también existían gremios masónicos que estaban trabajando para bueno, pues el que les pidiera ese encargo. En definitiva, tú no haces esas cosas a quien te paga, ¿no? Si aquel hombre sea cristiano o sea templario o pertenezca a alguna otra sociedad, te paga, tú haces la construcción correspondiente. Todavía hoy en día funciona así, Muchos arquitectos, bueno, pues a mí me paga fulano, yo hago lo que corresponda. Dentro del modernismo esto también hay que tenerlo muy presente, porque el modernismo esconde un montón de secretos. De hecho, os voy a decir un pequeño detalle. El modernismo también está condenado. Hacia el año 1906, el Papa Pío X escribió una encíclica llamada La Pascendi, diciendo que todo aquel que sea modernista sería excomulgado por la Iglesia Católica. Eso significa que todos los modernistas, penséis en el quien penséis, están todos excomulgados, lo cual implicaba que evidentemente nuestro modernismo también esconde sus secretos. Hoy en día, evidentemente, se lo consultas a cualquier teólogo o a una persona excesivamente creyente y te dice, no, se basaba en otro modernismo completamente diferente, no tenía nada que ver con el modernismo catalán. Hacen el truco de siempre. Primero tiro la piedra y luego escondo la mano. Venga, más. Mira, te quería hacer una reflexión sobre algo que me parece que he aprendido en tu conferencia, que por cierto me ha gustado mucho, me ha interesado mucho. Y me llama la atención que la masonería especulativa, creo que la has llamado, ¿no? Por así decir, la más intelectual o la más científica, coincide justamente con el siglo de las luces. O sea, estamos hablando del siglo XVIII, del enciclopedismo en Francia, de Newton en Inglaterra. O sea, no creo que sea casual que esa incorporación de todos esos saberes a la masonería haya tenido lugar históricamente justo en ese periodo, ¿no? Claro, es que sí, allí estaba la flor y nata de todo lo mejor de la sociedad de esos instantes, ¿no? Si hablamos del siglo de las luces, por supuesto, van a estar la flor y nata de lo mejor de lo mejor. Mirad, hay una cosa que no se puede hacer. O sea, lo que no puede hacer alguien que sepa de masonería es apuntar con el dedo a otro y decir, mira, este es masón. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Es como si yo sé que alguien tiene tendencias de género que hoy en día no tendría que ser importante, pero es homosexual o es lesbiana, y yo le apunto con el dedo y le digo, mira, este que nos ha dado a conocer nunca es homosexual, ¿no? Bueno, pues un masón no puede hacer eso. Lo que no puede hacer es decir, fulano de tal pertenecía al mundo de la masonería. Entonces, ¿cómo sabemos si fulano de tal, hablando precisamente de estos siglos, fue masón o no lo fue? Lo sabremos si él lo dejó por escrito o lo dijo en algún momento de su vida. Ahí, por ejemplo, van a aparecer algunos extremadamente conocidos. Si hablamos de Mozart, escribió la flauta mágica, y la flauta mágica es un alegato a lo que es la iniciación masónica en todo instante. De hecho, es que empieza, a mí me encanta, la flauta mágica empieza po, po y po. ¿Esto qué significa? 3 toques, 1, 2 y 3. Y los masones todo lo hacen por triplicado. De hecho, incluso a la hora de firmar siempre ponen como por ahí esos 3 puntitos conformando una especie de triángulo. Pero es que Voltaire también lo hizo.
Voltaire también dijo que él pertenecía a ese entorno de la masonería. Es decir, es verdad que muchos de los grandes eruditos de la historia han pertenecido a ese mundo de la masonería. ¿Por qué? Porque es un lugar donde van a estar con gente que lo que ha hecho es acumular información y se van a encontrar como en casa, es decir, en un círculo donde hay otra gente que opina de la misma manera y lo que hacen es compartir información, que es lo que muchos están buscando en definitiva, ¿no? No sé si así de esa manera respondo a tu pregunta. Carlos A ver, Mesa, tiempo. solo decirte que muchísimas gracias. Nada, ha sido todo un placer estar aquí con vosotros.